Bueno, como ya es costumbre, el último domingo de cada mes, ¿recuerdan? ¿Hoy qué? Hoy vamos a hablar del fin de los tiempos, ¿verdad? Hace un par de meses, unos meses, cuando en un tiempo de oración el Señor habló a mi corazón y me dijo: hijo, es necesario que enseñes a la iglesia, no solamente que des alimento nutritivo para que puedan crecer, alimento nutritivo para que puedan desarrollarse sanos en el espíritu y con la sana doctrina puedan crecer y estar fundamentados, sino es necesario también que puedas enseñar respecto a la segunda venida del Señor, de Jesús. Entonces el Señor fue muy claro y me dijo que por 54 domingos, o sea, 54 meses, vamos a estar enseñando el último domingo de cada mes, ¿verdad?, acerca del fin del tiempo. Hoy vamos a ver un tema, es un poco más dogmático, es igualmente necesario para poder estar cimentados, ¿verdad? Y como siempre, a estar a la luz 100% de la Escritura. El título del tema, para los que anotan, recuerden que es importante que puedan estar anotando, es Los dos testigos. El tema de hoy se llama Los dos testigos, de la serie Fin o Tiempos del Fin. Tiempos del Fin. Bueno, comencemos pues. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, por favor. Vamos a usar mucho la Biblia el día de hoy. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ahora vamos al versículo 11, por favor. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Di conmigo, 2 bestias. Por lo regular, estamos acostumbrados a mencionar una bestia, pero son 2. Una de ellas es el anticristo y otra de ellas es el falso profeta, ¿verdad? Entonces son 2. Apocalipsis 19:20, por favor. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el fin de ambos. Apocalipsis 20:10, por favor. Un capítulo adelante. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este es el fin del falso profeta y del anticristo. Son 2. ¿Son cuántos? 2. Entonces, para combatir a esta dupla, Dios levantó, o Dios levantará en el tiempo final a 2 testigos. Comencemos pues en el centro del mensaje, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante, por favor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice: pueden seguir, si no traes Biblia, es importante que tengas tu Biblia en físico, si no en un dispositivo, pero es importante que puedas traer tu Biblia, ¿verdad?, para que puedas estar leyéndola. Si no, puedes seguir la vista en la pantalla. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir,
Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, di conmigo, 2 olivos. Y sigue diciendo el versículo 4: los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Bueno, este pasaje de Apocalipsis 11 nos da todo el esquema, el ministerio, la función, el oficio, el tiempo de lo que harán los 2 testigos. Pero la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿quiénes son los 2 testigos? ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de 2 testigos, de 2 olivos? Definitivamente son 2 personas, di conmigo, 2 personas. Pero ¿quiénes son? ¿Verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento hace referencia a estos 2 testigos. Sí. Zacarías capítulo 4, por favor. El penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 12. Dice: hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Di conmigo, 2 ramas de olivo. ¿Recuerdas que en Apocalipsis leímos que son los 2 olivos? ¿Recuerdas? Bueno, dice: las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Aquí en el libro de Zacarías está hablando de los 2 testigos. Cuando se refiere a aceite, se refiere a la unción del Espíritu Santo. Y si se refiere a la unción, se refiere a los 3 años y medio que los 2 testigos van a profetizar. Es decir, que van a evangelizar, que van a hablar palabra de Dios en esa generación o en ese tiempo, ¿verdad? Vamos adelante. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 9. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27 dice: este es un texto que quiero que pongamos mucha atención porque a veces lo cambiamos. Nosotros, por ejemplo, la mayoría decimos o dicen: está escrito para todos los hombres que un día mueran y después de esto el juicio, ¿verdad? Así lo entendemos, pero no dice así. ¿Alguien que lo pueda leer muy fuerte, por favor? Fíjate, está establecido para los. Nosotros le agregamos el sufijo todos. ¿Por qué es importante este versículo? ¿Qué tiene que ver con los 2 testigos? Vamos a ir descubriendo un poco a poco, nos vamos a ir profundizando en la palabra.
Pero el primer aspecto que quiero mencionar, que estés consciente, es que la Biblia dice, está escrito para los hombres, no para todos, que un día mueran y después de esto el juicio. Apocalipsis 11:7 nos dice que Dios le dará poder a la bestia, al anticristo, para derrotar, para vencer y matar a los dos testigos. Entonces, los dos testigos van a morir. Ahorita vas a ver por qué es importante estos dos conceptos. Primera de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. Fíjate bien. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios: he aquí, ¿estás ahí? Primera de Corintios, capítulo 15, ¿sí me van siguiendo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio. Di conmigo, un misterio. Fíjate bien, dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando habla de dormir se refiere a morir. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces el apóstol Pablo muy claro está enseñando lo siguiente: que no todos. A ver, pastor, acláreme eso. Nuestra generación, escúchame, probablemente será testigo del evento más grande en la historia de la humanidad desde la creación a nuestros días: el arrebatamiento de la iglesia. El libro de la carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses dice, el Señor dice: porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Entonces la generación que vea regresar al Señor no morirá. ¿No qué? Sino que iremos con el Señor. Y estando con el Señor seremos transformados en gloria con el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso dice que una generación, o bueno, dice que algunos no. Pero en cambio, si dijeran en Hebreos, está escrito para todos los hombres que un día mueran, entonces significa que antes de irnos con Cristo, ¿qué tendríamos que hacer? Morir. Pero no está escrito para todos los hombres, porque esta generación probablemente no verá muerte, sino que iremos con el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Hace unos meses alguien me preguntó: pastor, ¿cuánto usted considera que tardará el Señor en venir? Muy buena pregunta. Y él esperaba una respuesta, algo así como 15 o 20 años. Yo le dije: pues yo creo que viene en breve, en corto tiempo. Me dice: sí, yo sé, por muchos años dice Cristo viene y no viene. Y me dice: ¿el qué, pastor? ¿Unos 20 años, 15 años? Y le digo: no. Me dice: ¿más? Le digo: no, menos. ¿Cuánto, pastor? Le digo: bueno, no te puedo dar una cifra exacta. Dice la Biblia que nadie sabe. Por su propio conocimiento nadie puede saber. Dice: solamente hay uno que sabe. Uno sí sabe. ¿Quién es? Dios. Jesús dijo: ni aun los ángeles, solamente mi Padre que está en el cielo, Él lo sabe, ¿verdad? Él lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar velando, porque dice la Biblia que los que estemos velando no será por sorpresa que el Señor venga. ¿Me explico? No será por sorpresa, nosotros no vendrá por sorpresa, porque estamos advertidos, porque lo estamos esperando, porque estamos enseñando que Él viene, porque las profecías se están cumpliendo. Y me dice: pastor, entonces ¿cuánto considera usted? Yo le digo: no, 3 años. Y se asustó, se puso pálido y me dice: 3 años, tan poquito.
Y le dije, poquito a mí se me hace muchísimo. Yo quisiera que el Señor viniera mañana. Pastor, pero ¿qué no quiere vivir? Pues sí, quiero vivir, pero con Él. Pero como tú estás lleno de carnalidad y eres un mundano, quieres quedarte en la tierra para seguir pecando y haciendo lo que quieras. Oh, pastor, ya va a empezar. Pues ¿para qué me preguntas? ¿Quieres que Cristo venga? Pues después de lo que te dije, todos van a decir que sí, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: amados, yo os digo estas cosas para que en esto os alentéis. ¿Qué es alentar? Hoy perdió México. No te preocupes, en el siguiente mundial somos campeones. Es alentar, ¿no? Alentar es ver a tu esposa o a un familiar y qué delgado estás. ¿Sí o no? Fui a Celaya el miércoles a llevar al pastor Toño. ¿Cuántos vinieron el lunes a la reunión con el pastor Toño? ¿Fue de bendición? Muchos, ¿sí o no? ¿Y los demás? ¿Invité a todos, sí o no? Bueno, algunos por causa de fuerza mayor no vino. Y cuando llego a Celaya, yo tenía 3 años que no iba a esa iglesia de un pastor amigo, el pastor Alfredo Salazar. Más o menos como 3 años, y me ve una señora ya grande, ya avanzada en años. No voy a decir cuántos para que nadie se sienta aludido ni ofendido. Pero ya está avanzada en años, y cuando me ve, me dice: Pastor Jo, ¿cómo ha crecido? Gracias, señora. Gracias. Dios la bendiga ya. No va a orar por mí, no ya. Espérese otros 3 años. Ahí no me alentó, ¿verdad que no? Ahí me desalentó. Feo. Pero a diferencia de eso, cuando decimos alentar, el apóstol Pablo dice: hey, que este sentimiento hay en la iglesia de emoción, de aliento, de felicidad, que el Señor venga por su iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Lucas capítulo 9, versículo 27. Jesús está hablando y está a punto de ir al evento glorioso de la transfiguración. Pero fíjate lo que dice Jesús: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están ¿dónde? O sea, no sé, aquí en esta parte no se está refiriendo a nosotros, ¿verdad que no? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? A los que estaban ahí con él, a sus 12 discípulos. Fíjate lo que dice: pero os digo la verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán hasta que vean el reino de Dios. A ver, ¿cómo está eso? El Señor está sentado en una mesa quizá con sus discípulos y les dice: de cierto os digo que algunos de ustedes o alguno no morirá. Bueno, alguien me puede decir medio espiritual, se refiere a la muerte segunda. Aquí no dice muerte segunda, aquí dice no verá muerte. ¿O no dice? ¿Por qué dijo Jesús eso? Lo vamos a resolver en un momento. Pero vamos a los primeros candidatos. Vamos a hablar de 3 candidatos para los 2 testigos. 4 candidatos, perdón, a los 2 testigos. Número 1, Enoc. Muchos piensan que Enoc puede ser uno de los 2 testigos. Tú recordarás, la Biblia habla de Enoc en el libro de Génesis, que Enoc, cuando tenía más de 300 años, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, y Dios se lo llevó, Dios lo traspuso con él. Pero ¿qué dice Hebreos respecto a Enoc? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Vamos bien hasta aquí? Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, Dios se lo llevó para no
y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es la promesa? Habla de una persona, habla de una promesa y habla de un cumplimiento. Está hablando de una persona, es Enoc. La promesa de Enoc es que no verá muerte. ¿Me van siguiendo o no? Me estoy explicando. Y habla de un cumplimiento. Dios se lo llevó y está con el Señor. Una persona, Enoc. Promesa, dice Hebreos, Dios lo traspuso para no. ¿Sí están aquí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Están deprimidos? Pues reaccionen. Ahora, entonces una persona, Enoc, una promesa, no ver muerte, un cumplimiento, está con el Señor. ¿Vamos? Entonces, escúchame, Enoc no puede ser uno de los dos testigos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 11:7 dice, ya lo leímos, que el anticristo, que la bestia que sale del abismo, peleará contra los testigos. Dos cosas, los vencerá y los matará. Entonces, si ese no se cumple su promesa, que Dios lo traspuso para no ver, entonces lógicamente Enoc no es. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, descartamos a Enoc, pero vamos a resolver una pregunta. ¿Enoc es inmortal? ¿Enoc tiene la característica de inmortalidad? ¿Por qué no? Si Dios se lo llevó desde hace miles de años y no ha muerto, y la promesa es que no verá muerte. ¿O sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Enoc tiene la facultad de la inmortalidad? ¿Es eterno o no es eterno? ¿Sí o no? Bueno, los que ya vinieron a la segunda ya saben la respuesta. Es trampa. Y a la primera, bueno, 1 Timoteo 6:16. Vamos a ver que Enoc no es eterno. 1 Timoteo 6:16. Dice, bueno, desde el 15, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes. Entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, que es el Señor, dice, el único, el versículo 16 está ahí, el único que tiene, no, pero dilo con ánimo porque ya me está dando a mí tristeza, el único que tiene, eso, miren, ¿qué les cuesta, hombre? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, amén y amén. Entonces Enoc no es inmortal. El único que tiene el poder de la inmortalidad, de la eternidad, es Dios, es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque dicen los Salmos que Dios habita de la eternidad a la eternidad. Dios no tiene principio de días ni fin de días. Entonces Enoc no es eterno. A ver, entonces, pastor, ¿cómo está? Dos cosas pudieron haber pasado porque la Biblia no nos lo dice. Estoy especulando. Número uno, algo lógico. Enoc no puede ser eterno porque un día nació. Tenía más de 300 años, 360 y tantos años cuando Dios se lo llevó. Tiene un principio de días. Dios no tiene ni principio ni fin. O dos. Cuando Dios se lo llevó, quizás lo despojó de su cuerpo natural tan rápido que él ni cuenta se dio. ¿Por qué? ¿Por qué establezco esta teoría? Porque dice la Biblia que el reino de los cielos no lo heredará ni carne. Entonces no puede estar con un cuerpo terrenal allá. Algo Dios hizo con él. ¿Estás de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, ¿Enoc es uno de los testigos? No, pues no. Así la Biblia lo dice, ¿verdad? Bueno, vamos al que sí es un hecho, Elías. Uno de los dos testigos es Elías. Ese es un hecho, porque la Biblia nos enseña que Elías va a venir 3 veces. Número 1, en los tiempos de su profecía. Número 2, en la predicación antes de Jesucristo. Y número 3, en la
predicación antes de la segunda venida de Cristo. Tenemos que distinguir, ya a estas alturas tú tienes que distinguir, ya hablamos del mapa escatológico, ¿verdad? Hace unos meses, tienes que distinguirlo, donde una cosa es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y otra cosa es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En el arrebato no es la segunda venida de Cristo, porque Cristo no viene a la tierra. ¿El Señor dónde nos va a esperar? En las nubes. Entonces no es la segunda venida. La segunda venida es hasta que venga con su reino en el valle de Armagedón, en el valle de Megiddo, donde esté Israel rodeado por los ejércitos de las naciones, y cuando estén a punto de destruirlo por orden del anticristo, el Señor desciende del cielo en un caballo blanco, vestido de blanco, saca su espada y de un solo golpe aniquila a todos los ejércitos del mundo. Gloria a Dios, y salva a su pueblo. Aleluya. Dice Romanos capítulo 9, entonces todo Israel será salvo. Aleluya. ¿Verdad? Bueno, Elías, Malaquías capítulo 4, el último libro del Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Fíjate, ¿estás ahí? Dice, he aquí, yo os envío ¿a quién? A ver, aguanten. Malaquías está profetizando cientos de años después de Elías. ¿Dónde encontramos la historia de Elías? En el primer libro de los Reyes. ¿Dónde termina el tiempo profético de Elías? En el segundo libro de Reyes, capítulo 2. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, a partir del versículo 1 en adelante, al versículo 19, nos narra cuando cuando Elías sube al cielo. Dice la Biblia que Elías llevó a Eliseo, que Eliseo iba a ser su sucesor. Primero lo llevó a Gilgal, después lo llevó a Betel, después lo llevó a Jericó y finalmente lo llevó al Jordán. Y cuando salen del Jordán, Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Eliseo responde, dame una doble porción del espíritu que hay en ti. Elías le dice, si tú vieres, cuando yo fuere quitado de ti será hecho, si no, no. Y dice la Biblia que vino un carro de fuego y separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí en el capítulo 2, Elías sube al cielo, Dios lo traspuso, no vio muerte, Dios se lo llevó. Y siglos después Malaquías profetiza en el versículo 5, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías está profetizado que vendría antes que Cristo viniera en su primera venida. Y estaba profetizado que Elías vendrá antes de la segunda venida de Cristo, porque así lo estableció el Señor. Marcos capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 11 al 13. ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? Solamente una vez al mes los tengo así, calladitos y todos poniendo atención. No es cierto. Versículo 11 al 13, ¿estás ahí? Dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiéndoles Jesús les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero dice Jesús, versículo 13, pero os digo que Elías, a ver, ¿cómo que Elías ya vino? Fíjate bien, os digo que Elías y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Es decir, ustedes lo mataron, le está diciendo a los escribas, a los fariseos. Ustedes se aprovecharon de él. Malaquías dijo, Elías vendrá. Jesús les dice a los fariseos, ustedes asesinaron a Elías. ¿Quién es? Mateo capítulo 11. Versículo 14. Mateo capítulo 11, versículo 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Él es quién? ¿De quién está hablando? De Juan Bautista.
¿De quién? De Juan Bautista. O Juan el Bautista, o San Juan Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Escúchame. Aquí es este versículo donde los espiritistas usan para decir que la Biblia habla de la reencarnación. Este versículo lo usan ellos para decir que la reencarnación es bíblica. Di conmigo, son tonterías. Si tú crees en la reencarnación, amigo, más vale que te arrepientas, porque la reencarnación no existe. Acabamos de leer, está escrito para los hombres que un día mueran y después de esto el juicio. No existe la reencarnación. Sencillo. Los mismos espiritistas enseñan que para que haya reencarnación, la persona tiene que morir y una vez que muera, reencarna en una mariposita, en un gusanito, en una plantita, en un perrito, en un gatito, en un tiburón, en un león, en un piojo, en una garrapata. Pues sí, ¿no? ¿O no? En una cucaracha, en una rata con rabia. No, o no. Según su doctrina, pues puede ser en cualquier cosa. Pero ¿cómo sabemos que no es así en este versículo? Muy sencillo. Porque Elías nunca murió. Elías nunca murió. Entonces, al no morir no puede haber reencarnación. Entonces, ¿qué pasa? Pues no leen la Biblia. No leen la Biblia. Y como a la gente que les hablan tampoco leen, y les dicen la reencarnación existe. Ay, ¿a poco sí? Sí. ¿Y tienes un karma? Ay, ¿a poco sí? Sí, tienes un aura. Ah, la señora Laura. No, un aura. Cuando dije Laura, ya iban a empezar, que pasen. Una vez estábamos compartiéndole a una señora en una reunión de hogar que teníamos. Y la señora era medio bruja, así más o menos, o sea, no mucho así, más o menos. Pero ella decía que leía el karma, el aura, se llama así, ¿va? Y yo iba con un muchacho, lo fuimos a llevar después de la reunión de hogar, lo fuimos a llevar a su casa porque vivía un poco lejos. Y Dios me perdone, pero no pude resistir la tentación de burlarme. Y le dije, oiga, ¿usted lee el aura? Sí. Y dice, ¿y quiere que le lea el karma? ¿O la cosa esa? Dije, no, léasela aquí al muchacho este. Y le digo, ¿cómo es eso? No, es que cada gente tiene colores. Y ahora somos los arcoíris men. ¿Cómo que arcoíris? Sí, dependiendo que cada color significa algo. Y le digo, ¿y el muchacho qué color tiene? Negro y morado. Pobre muchacho, casi le da depresión. Y yo, no, usted tiene todos los colores. Ya me empezó a gustar. Y le digo, entonces yo soy más poderoso que este. Sí. Está bien, señora, aquí ya la voy a llevar a su casa. Muchas gracias, pastor. Son tonterías, amados. La señora estaba enferma de cáncer. No tenía ni para comer. ¿Y dónde está su poder para que le ayude? En cambio, aquel que clama al Señor, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. En cambio, la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Lo que hacen es charlatanería y mentira. Y que la gente que no tiene conocimiento de Dios cae engañado en esas porquerías. ¿Qué pasa? Van con brujos, se endemonian y después vienen a la iglesia a que yo se los saque. Chulo negocio. Todavía cobrara por eso, aquellos les cobran, los endemonian, yo no les cobro y los hago libres. Bueno, la unción Cristo los hace. Entonces, para que ustedes tengan cuidado, Bueno, sigamos. Mateo, ya leímos. Vamos a Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1, versículo 21. Dice, y le preguntaron a Juan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. A ver, entonces acabamos de decir que Elías vino en Juan, pero cuando le preguntan a Juan, él dice que no. Entonces, ¿cómo está el asunto? Muy claro. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 17. Y aquí nos da la clave, muy sencillo. Dice, e irá, está hablando de Juan Bautista, vamos a leer desde el 15. Porque será grande delante de Dios. Versículo 15 del primer capítulo de Lucas. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Di conmigo, era un nazareo. No te escuché. No nazareno, nazareo. Tú puedes encontrar los nazareos en Números capítulo 6, donde tienen 4 características los nazareos. Número 1, no pueden comer nada de uva, ni vinagre de uva, ni vino, nada. Número 2, dejarán crecer su cabello, serán santos para el Señor. Número 3, no se pueden acercar a persona muerta. Y número 4, si muere alguien repentinamente cerca de ellos, tienen que ir a purificarse. Los nazareos eran los apartados de los apartados de los apartados. Eran santos para el Señor. Y qué necesario es hoy que se levanten nazareos para Cristo. Entonces Juan era nazareo, dice, y aún desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y aquí está la clave, versículo 17, e irá delante de él ¿con qué? Con el Espíritu y el poder. Con el Espíritu y el poder. Aquí está la segunda venida de Elías. No reencarnó, Elías hecho carne, no. Juan Bautista caminó en el poder y en la unción del Espíritu Santo de Elías sobre de él. En el poder y en el espíritu de Elías. Elías se vestía de animal, de pieles de animales de camello, y usaba un cinturón y comía miel silvestre. Juan hacía exactamente lo mismo, porque seguía el mismo camino. ¿Vamos bien? Bueno, ¿sí o no? Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Escúchame, por mucho tiempo la Biblia estuvo cerrada, sin entendimiento. Pero ahora la profecía dice que el libro será abierto para que tú y yo tengamos entendimiento. ¿Tengamos qué? Muchos sacan de contexto este versículo. Muchos. Y dice, no, es que Dios me reveló la nueva doctrina. Dios me reveló la nueva estrategia. Dios me reveló la nueva forma, la nueva fórmula. Di conmigo, no es cierto. Escúchame, Dios no revelará nada nuevo. Todo ya está escrito en la Biblia. ¿Me está escuchando? Cuando escuches a alguien que diga, es que Dios me reveló la nueva doctrina, dile, hey, la doctrina ya fue revelada, es la palabra de Dios. En los santos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las 13 cartas paulinas, donde estamos fundamentados todas las iglesias novotestamentarias. ¿Está escuchando? Ya está escrito. Pero ¿qué pasa? Muchos tienen cosquilleo de oír. Y mucha gente cuando empieza, tengo la nueva revelación y la nueva doctrina, dicen, ¿para qué ocupo la Biblia si Dios me habla a mí? Herejía. Nadie está por encima de la Biblia. Nadie. ¿Me va siguiendo? Bueno, vamos con el segundo candidato. Ya quedamos primer candidato Enoc y lo desechamos, ¿verdad?
quedamos que no. Elías, quedamos que sí. Vamos con el segundo candidato, que es Moisés. Leímos en Apocalipsis, ¿verdad? 11, 3 al 6, donde nos da el ministerio de ellos y nos dice que uno tiene el poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los tiempos de su profecía, Elías. Y número 2, al que comúnmente se considera el segundo testigo, Moisés, porque dice que tiene el poder para convertir las aguas en sangre y el poder para herir con toda clase de plagas la tierra. ¿Quién hizo eso? Moisés. Entonces, Mateo 17:3, fíjate bien nada más lo que pasó aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 3, dice, habla de la transfiguración, dice, y aquí les aparecieron, ¿quién? Hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los dos se aparecieron en la transfiguración de Jesús. Jesús empieza a hablar con Moisés y con Elías. Interfiere Pedro en la plática. Yo pregunto una cosa: ¿cómo sabía Pedro que era Elías y Moisés? ¿Me escuchaste? Aquí leemos muy claro. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo sabían que eran ellos? ¿Cómo lo sabían? ¿Ah? ¿Cómo lo sabían? Porque estaban en el Espíritu, amados. ¿Cómo estaban qué? Estaban en el Espíritu, estaban en la transfiguración de Jesús, estaban en la gloria de Dios. Cuando tú y yo lleguemos al cielo, nos vamos a reconocer, ¿verdad? Obviamente con el primero. ¿Con quién es con el primero que te quieres encontrar? Pues claro, con Jesús. Yo solamente aguardo un momento, ¿verdad? Yo todo lo que pido de toda la eternidad, que el Señor me dé unos minutos para mí solo, y ya soy feliz. Y después de que esté con el Señor, pues sí, ya voy a buscar a 2, 3, ¿verdad? Voy a buscar a David, voy a buscar a Elías, voy a buscar a Pablo, voy a buscar a Moisés, voy a buscar a mi tocayo, a ver qué tal está, ¿verdad? Me imagino que debe ser guapo, güero, alto, algo normal. Pero los vamos a conocer. Por eso la Biblia nos dice que lo reconocieron. Por eso la Biblia nos dice que Elías y Moisés fueron reconocidos por Pedro. ¿O Pedro los conocía? Había biografías en las papelerías. ¿Se acuerdan de esas chiquitas que nos dejaban en primaria? ¿Se acuerdan? ¿A poco hay de esas? No, pero estaban en el Espíritu. Fíjate lo que dice Job, capítulo 38. Vamos al libro de Job, del santo Job, capítulo 38, versículo 22 y 23. ¿Estás ahí? Job capítulo 38, versículo 22 y 23. ¿Estás ahí? Dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Cuáles son los tesoros? ¿Cuáles son? Los tesoros que están enterrados. ¿Acaso será el cuerpo de Moisés y el arca de Noé? ¿Los tesoros que están escondidos? ¿Acaso se referirá a eso? Cuando hablemos de las características, vamos a ver la situación que pasó alrededor del cuerpo de Moisés, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de 2 candidatos y uno que es seguro. Primer candidato, Enoc, y quedamos ¿qué? Segundo, Elías, quedamos. Segundo candidato, Moisés, que puede ser, es el más seguro. Pero les voy a dar otro candidato. ¿Qué les parece? ¿O aquí se quedan? ¿Les suelto el tercero? Pero cuando les suelte el tercero quiero que le hagan ¡wow! ¿Ok? El tercero es Juan. Pues sí, ¿verdad? Pues muy guau, pero no les digo por qué. Bueno.
Vamos a ver si es una mafufada del pastor Job o si hay fundamento bíblico. Hasta ahorita, ¿quién ha hablado, el pastor o la Biblia? Por eso en estos temas, como no quiero salirme de contexto y quiero ser preciso, si te fijas, todos los temas que estamos viendo del fin de los tiempos son 100% bíblicos. La Biblia nos habla. Porque si somos un poquito sensibles, la Biblia nos habla sola. No necesitamos nada más. La Biblia nos habla. ¿Está listo? ¿Por qué Juan? Bueno, Apocalipsis capítulo 10. Versículo 11. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, el apóstol Juan. Escúchame, la historia dice que a Juan lo intentaron matar de muchas maneras. Lo quisieron crucificar y no se murió. La historia dice que lo aventaron vivo a una olla de aceite hirviendo. ¿Y qué crees? No se murió. Lo apedrearon, muchas veces lo apedrearon. ¿Y qué crees? No se murió. Muchas veces lo latigaron, lo castigaron. ¿Y qué pasó? No se murió. ¿Qué fue lo que pasó? Lo exiliaron a la isla de Patmos. Juan vivió muchos años solo en la isla de Patmos. Pensaban que ahí iba a estar quieto y que ya no iba a predicar el evangelio. El diablo pensó que había ganado, pero ¿qué crees? En la isla de Patmos Dios le reveló el Apocalipsis. Gloria a Dios. Entonces, Apocalipsis 10:11 dice, aquí Juan ya está grande, ya debe tener unos 70, 80 años, si no es que un poquito más. Y en el versículo 11, alguien que lo pueda leer muy fuerte, por favor, ¿qué dice? Tantos no se peleen. ¡Guau! Ahora sí ande, ¡guau! Ya tiene más de 70 años. Y el ángel le dice, Juan, tu tiempo no se ha acabado. ¿Qué le dijo? Juan escuchó de parte de Dios que le decía, Juan, es necesario que profetices otra vez. Juan dijo, bueno, ya prediqué mucho, ya está el Apocalipsis. Pero recibe una orden, Juan, tu tiempo no se ha acabado. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas, o sea, muchos idiomas y sobre muchos gobernantes. Otras muchas misiones proféticas. Lucas capítulo 2. Antes de eso, ¿recuerdas que leímos que Jesús dijo, uno de aquí no gustará la muerte? ¿Recuerdas que lo leímos? ¿O no se acuerdan? Lucas 2:25, fíjate lo que dice. ¿Estás ahí? Lucas capítulo 2, versículo 25. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahora escúchame, ¿tú crees que Dios tiene el poder para alargar la vida a alguien? Este fue el hombre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues Ezequías y hombres de Dios que Dios alargó su vida. Pero a Simeón Dios le alargó la vida. Fíjate lo que dice. Nuevamente el 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba ¿qué? ¿Qué esperaba? Y el Espíritu Santo, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no. ¿Está ahí el 26? A ver el 26. Antes de que Cristo venga. Están dormidos los de las pantallas. Santo Cristo. Ave María Purísima. Sí. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le alargó la vida hasta que naciera Jesús. Cargó al Señor y quizá unos días partió con el Señor, que estaba lleno del Espíritu Santo. Juan 21. ¿Me van siguiendo?
Juan capítulo 21, versículo 20 al 23. Juan capítulo 21, ¿ya estamos ahí? Volviéndose Pedro, dice, fíjate bien, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo amado. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado del Señor y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Estamos hablando del apóstol Juan, es correcto. Versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, fíjate bien lo que le dijo Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, ok. Jesús no le dijo que no moriría, pero Jesús tampoco le dijo que sí moriría. Jesús no le dijo que no moriría, pero tampoco le dijo que sí moriría. Lucas capítulo 2. Versículo, ya lo leímos, 2, 25 y 26, de acerca de la vida que le alargó a Simeón. Recuerda, el Señor Jesús dijo, uno de aquí no gustará la muerte. Y después le dice a Juan, le dice a Pedro, ¿qué a ti si yo quiero que él quede? Bueno, es una hipótesis, ¿verdad? No puedo asegurarte que Juan esté vivo. Es una interpretación de lo que estoy leyendo. Pero puede ser, y es muy probable. La Biblia lo dijo el pastor. Wow, ¿verdad? Es tan preciosa la Biblia, tan tremendo. Entonces, tenemos 3 candidatos y uno seguro. El seguro es, ¿quién es? Elías. Y 3 candidatos. Número 1, Enoc, lo usamos a un lado. Moisés, el más probable. O el tercero, el apóstol Juan. ¿Verdad? Bueno, vamos a la parte final del tema, los aspectos generales. Apocalipsis 11, por favor. Estamos hablando del centro del mensaje, o la parte final, mejor se ha dicho. Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. ¿Estás ahí? Bueno, del versículo 1 y 2 que ya leímos, habla de la medición del templo. ¿De la qué? De la medición del templo. La medición nos habla de los límites y ámbitos de destrucción o preservación. Los gentiles tendrán su tiempo para hollar la ciudad por 3 años y medio. Este templo se refiere al existente durante la gran tribulación. ¿Tú sabes que hoy en día están construyendo el tercer templo? ¿O están los planes ya para construir el tercer templo, mejor se ha dicho? Y esta semana me llegó la noticia de que ya mujeres hebreas ya están tejiendo el velo que separará el lugar santo del lugar santísimo. Está profetizado que se construirá un tercer templo. Y está profetizado que se volverá al sacrificio de animales, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Y será la abominación desoladora, donde en un día el anticristo dejará de ofrecer sacrificios y dirá, ahora ofrezcan sacrificios a mí, porque yo soy Dios. Dirá el anticristo, es la abominación desoladora. Dice la Biblia que cuando comience en esa etapa, se levantarán los príncipes del norte y lo matarán. Quizá lo degollen. Pero dice la Biblia que el espíritu de Lucifer vendrá sobre él y cobrará vida. Y será con poder del diablo. Pero también dice la Biblia que la iglesia dice al anticristo, no eres Dios, eres hombre. ¿Qué le dice la iglesia? Que le dice, no eres Dios, eres hombre. ¿Verdad?
Este templo será profanado por el anticristo. Cabe destacar que aquí también que el enemigo no puede hacer más de lo que Dios mismo le permita, pues finalmente el Señor tiene todo el poder, la autoridad y el gobierno sobre todas las cosas. Segunda característica, o inciso 2, características de los testigos. Bueno, número 1, son profetas, ¿verdad? Esto lo encontramos en los versículos 3 al 6. Número 1, son profetas. Número 2, dice la Biblia, estos son los 2 olivos. ¿Qué significa que son los 2 olivos? Esto indica que estarán llenos del Espíritu Santo. También dice la Biblia que son 2 candeleros. ¿Qué significa que sean 2 candeleros? Significa que resplandecerán por su testimonio y la gloria de Dios delegada a ellos. Número 4. Como ya te dije, la tradición enseña que los 2 testigos es Moisés y Elías. Ya te enseñé y hablamos de que Elías fue arrebatado al cielo vivo en un torbellino, ¿verdad?, de fuego. Y el cuerpo de Moisés estuvo rodeado de algunas cuestiones especiales. Vamos a Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 7. Dice, Deuteronomio 34, 5 al 7, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Moisés sí murió, pero Dios escondió su tumba para que no lo adoraran, su cuerpo lo escondió. Cuando leemos este versículo de que el Señor lo sepultó, que Dios mismo lo sepultó, dice, y nadie sabe dónde, lo acabamos de leer, la expresión ninguno conoce viene del hebreo ish, I-S-H, para los que anotan, ish, viene del hebreo ish, que significa hombre o ser humano. Esto significa que ningún hombre y ningún ser humano sabe dónde Dios enterró el cuerpo de Moisés. En Judas, vamos a Judas capítulo 1, bueno, es el único capítulo, en el versículo 9. Vamos nuevamente al Nuevo Testamento, un libro antes de Apocalipsis, versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Verdad? Es significativo que Elías y Moisés aparecieron en la transfiguración de Jesús, como lo mencionamos. Es decir, son mensajeros de Dios y no han dejado de serlo. El Señor en su tiempo los usará dando cumplimiento a la palabra profética, ¿verdad? Y número 5, debemos destacar también el amor de Dios para con los hombres, que aún en aquel tiempo nunca deja de dar su testimonio. Una y otra vez habla a los hombres procurando la salvación de los hombres. Amén. La muerte de los 2 testigos en el versículo 7 al 10. Al terminar su obra, el tiempo de su profecía, que son 3 años y medio, el anticristo hará guerra contra ellos y los matará. Sus cadáveres estarán 3 días y medio en la plaza principal de la gran ciudad, ¿verdad? Que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y los habitantes de la tierra muestran maldad y dureza de corazón al regocijarse por la muerte de estos 2 enviados de Dios, ¿verdad? La resurrección de los 2 testigos del versículo 11 al versículo 14 de Apocalipsis 11. Sin duda alguna los habitantes de la tierra se han alegrado por 3 días y medio y ahora se asombran ante la resurrección y ascenso de los 2 testigos. Y la Escritura, la Biblia añade, y sus enemigos los vieron. Y después de esto sucederán varias cosas. Número 1, cuando los testigos resuciten habrá un gran terremoto. Número 2, una parte grande de Jerusalén será destruida. Número 3, morirán 7,000 hombres. Y número 4, los demás serán aterrorizados. Pero quiero hacer énfasis en esto.
serán aterrorizados, mas no se arrepentirán. ¿Qué dije? Y glorificarán a Dios. Amén. Bueno, ponte de pie, por favor. Aleluya. Cierra tus ojos un segundo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia. Padre, porque no hay nadie como tú. Señor, yo te pido sobre cada uno, Señor, que venga una claridad de tu palabra. Yo te pido sobre cada uno, Señor, que venga una claridad de tu presencia, Señor, para traer entendimiento respecto a este tema. Señor, la intención no es causar temor, ni mucho menos, lejos estamos de eso, sino al contrario, causar gozo y alegría, Señor, para que la iglesia pueda decir: ven, Señor Jesús, te esperamos con gozo y alegría. Señor, tenemos que estar capacitados y preparados, no solamente alimentados con la sana doctrina, Señor, sino en esta verdad esencial de los juicios eternos respecto a la escatología. Ayúdanos y danos entendimiento para crecer, madurar, Señor, y estar firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.